En esta oportunidad presentaremos un documental del Grupo Norte y el gran significado que tenía en la vida de Vallejo, pues el amor por las letras y el deseo de justicia lo llevó a escribir grandes poemas y obras, generando en sí un gran clima de apoyo. César Vallejo, sin duda, nos deja grandes reflexiones a lo largo de nuestras vidas, pues queremos difundir grandes hechos importantes en la participación en el Grupo Norte. Saludos cordiales. Mi nombre es Franz Jairo Tornano Torres. Ahora hablaremos sobre el tema Grupo Norte, o también llamado Bohemio Trujillo. Este grupo está constituido por jóvenes promesas intelectuales y artísticas en la década de 1910 y 1920. Esto fue fundada en la hermosa ciudad de Trujillo. Este grupo contribuyó mucho a los aspectos sociales, políticos y culturales, resaltando la poesía y el periodismo. Es muy importante resaltar que el Grupo Norte fue un grupo muy intelecto, que estuvo con un grado de inteligencia muy alta, pues su gusto por el arte fueron protagonizadores de la independencia cultural y literaria y artística, formando así un levantamiento heroico de grandes resultados en los sucesos de la Concepción por su fuerza renovadora y progresista. Este grupo ayudó mucho en la vida de Vallejo, pues haciendo su estilo literario con una mejora a través que pasaban los días, y sus obras pues puedan ser persistentes y de gran relevancia para sus lectores. Uno de los hechos más resaltantes fue la influencia de la prensa española en el Perú, en el caso del diario Trujillo. En el transcurso mundial, en ese periodo fue la Primera Guerra Mundial, durante el año 1914 entre 1918, y fue el nuevo orden nacional, pues fue el proceso casi en toda Latinoamérica, y es ahí donde participó el Grupo Norte, denominado también como Bohemio Trujillo, pues publicando diferentes artículos en diferentes revistas, como por ejemplo La Industria, El Federal, La Reforma Libertad y entre otros artículos. Asimismo también crearon revistas nuevas que fueron llamadas Iris y Perú, que también dedicaron en aquel entonces conferencias públicas y participaron en diferentes entrevistas, buscando constantemente y luchando por establecer su identidad. El Grupo Norte fue un grupo intelectual. Los integrantes del Grupo Norte fueron jóvenes intelectuales. Entre ellos tenemos a literarios, a filósofos, artistas y a políticos de diversas índoles del norte de nuestro Perú, en el departamento de La Libertad, llamado Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. Sus principales inspiradores, dirigentes del periodista y escritor Antenor Orrego Espinosa y el poeta piurano José Eulogio Garrido, quienes formaron un grupo de miembros más importantes. Entre ellos tenemos a César Vallejo, a Víctor Raúl Haya de la Torre, a Alcides Espelucín, a Macedonio de la Torre, a Juan Espejo, a Francisco Sandoval y a Ciro Alegría, quienes formaron los integrantes
más importantes del Grupo Norte, quienes se reunían para dar su punto de vista de sus diferentes tipos de obra, que obtuvieron una gran importancia en el desarrollo cultural de nuestro Perú, quienes destacaron en el campo de la literatura del pensamiento y la política a nivel nacional. Les hablaré sobre Antenor Orrego, uno de los inspiradores del Grupo Norte. Orrego empezó a dirigir en el año 1923, fundando el diario Norte. Él tenía en su pensar guiar al gran poeta César Vallejo. Ellos, siendo incondicionales amigos, le ayudó en sus primeras poesías, apoyándole en las críticas y en los consejos. Su propósito, según lo expresó tiempo después en la introducción de Trilce, poemario de Vallejo, era ejercer la cultura y la elevación mental de Trujillo. Antenor Orrego era un maestro, no solo en la poesía, sino como ser humano, ayudándole a Vallejo en su vocación literaria y en la maduración de su propia personalidad como poeta. Antenor Orrego comenta cómo él aprecia esta poesía. Digamos la frase, esta poesía trae hacia su origen la conciencia del ser. Fue el despliegue para la obra vallejiana. Él fue un gran guía intelectual para Vallejo. Otro de los representantes más importantes del Grupo Norte, Ciro Alegría Bazán, nacido el 4 de noviembre de 1909 en el distrito de Tartimbamba, en la Lima. Fue un escritor, político y periodista peruano que realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al entonces joven poeta César Vallejo. Más tarde cursó Filosofía y Letras en la Universidad de esta ciudad. Él escribió el libro La Serpiente de Oro en el año 1935, Los Perros Hambrientos en 1939 y El Mundo es Ancho y Ajeno en 1942, entre otros más libros. También escribió un libro muy importante donde describe su infancia con César Vallejo, siendo su alumno, que tuvo como título El César Vallejo que yo conocí, que fue publicado en el año 1944. Ciro Alegría es uno de los representantes más destacados y más jóvenes del Grupo Norte, que surgiría en la primera mitad del siglo XX en la ciudad de Trujillo. Alegría vendría a integrarse a este grupo en sus últimos tiempos de vigencia. Luego, para el año de 1930, tuvo un importante papel en la constitución del Partido Revolucionario, que se llamaría Alianza Popular Revolucionaria Americana de Trujillo, más conocido como el APRA, en compañía de Antenor Orrego, quien fue también otro pensador resaltante aprista. En conclusión, el Grupo Norte fue de gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Los integrantes del Grupo Norte solían dar su punto de vista cuando uno de sus miembros relataba su obra y posteriormente a ello podían publicarlo. Varios de los miembros del Grupo Norte destacaron nítidamente en el campo de la literatura, del pensamiento y de la política a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso de nuestro reconocido poeta, el más grande, César Vallejo, y también el político Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue el fundador del APRA. Con todo ello, espero que les haya gustado este documental sobre el Grupo Norte.
Muchas gracias.